En el capítulo anterior hablamos acerca de las emociones, de la inteligencia emocional, de cómo conocernos para poder gestionar nuestras emociones y en últimas pues no dejarnos llevar por ellas para tomar decisiones importantes. Así que si ustedes no escucharon la primera parte, los quiero invitar a que vayan y lo escuchen en nuestro podcast de Alma Libre. Lo pueden encontrar ahí en Spotify o en todas las plataformas de podcast donde estén escuchando esto. Pero es importante que la escuchen y sin embargo vamos a avanzar en este capítulo 2. Después de conocernos, ¿cómo vamos a autogestionarnos? Ya aprendimos autoconciencia, vamos a aprender autogestión. No es nada místico, es simplemente conocernos como seres humanos y es sumamente importante saber cómo gestionar nuestras emociones. Así que bienvenidos a Alma Libre. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, la autogestión es la habilidad de tener controlado nuestro comportamiento. ¿Para qué? Pues para que las emociones no nos controlen a nosotros, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que estamos enojados o estamos frustrados, tristes, etc. Y mandamos todo por la borda, creemos que todo se va a acabar, creemos que es el peor día de la vida, que no vamos a salir de ahí, porque las emociones son tan fuertes que nos hacen creer que esa es la verdad. Y hay algo que es muy importante y es que nosotros que tenemos, si tú nos estás escuchando, debes saber que cuando uno está caminando con el Señor, pues tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a tener dominio propio. Pero también es cierto que tenemos la responsabilidad de conocernos como personas, de examinarnos y pedirle, por supuesto, al Señor que nos examine, que examine nuestro corazón, rendirle cuentas a Dios, rendirnos cuentas entre nosotros para que no nos lastimemos. La palabra del Señor dice que debemos amar a los demás, no fingir amar a los demás, sino amar a los demás. Y creo yo que esa es la base de toda la autogestión. O sea, básicamente yo podría acabar el podcast aquí, porque si el Señor nos ha llamado a amar a los demás, significa que puedo gestionar mis emociones de manera que no vaya a lastimar a los demás. Pero la verdad es que somos seres humanos y fallamos y necesitamos también herramientas para poder relacionarnos con los demás. Si el mandato del Señor es amarnos, si el mandato del Señor es perseguir el amor, que sea nuestra meta más alta, debemos primero, pues por supuesto, acudir al Señor para entregarle en oración nuestras cargas, nuestras luchas con el enojo, nuestras luchas con la tristeza, erradicar en su palabra y a través de su verdad esa tristeza, porque cuando sabemos que el Señor está en control de todas las cosas, cuando sabemos que el Señor está con nosotros, cuando sabemos que nada se le escapa de sus planes que son perfectos, así no parezcan, podemos tener gozo, podemos tener alegría. Como decía el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación, devuélveme, Señor, ese gozo que antes tenía, recuérdame por qué yo debo estar feliz, y es que yo tengo todo, Señor, si te tengo a ti, y realmente el gozo viene de ahí. Y nuestras emociones todos los días nos juegan una mala pasada, sin duda alguna, teológicamente hablando, porque quitamos la mirada de las cosas de arriba. Quitamos la mirada del Señor, quitamos la mirada de las bendiciones que nos ha dado, de cosas que ya ha hecho por nosotros en el pasado. Y se nos olvida que el Señor ya antes ha contestado nuestras oraciones, se nos olvida que el Señor ya antes nos ha pasado por pruebas o nos ha acompañado a través de las pruebas de la vida y hemos salido realmente victoriosos de cada una de ellas, con un aprendizaje grande, con, claro, dolores, cicatrices, como seres humanos que somos, pero como dice de verdad el Señor, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, Él es nuestra fortaleza y por eso todo lo podemos. No es cierto que a veces la gente dice que el Señor le pone su batalla a sus mejores guerreros o algo así. Pues eso la Biblia no lo dice. La verdad es que el Señor habla en su palabra de que Él elige para bendecir a los más débiles, a los menospreciados, pero en ningún momento dice que no vamos a pasar por pruebas, seamos débiles o fuertes o etcétera, todos vamos a pasar por pruebas. Y eso hace que se desaten emociones como miedo, inestabilidad, enojo,
tristeza, todas las emociones que te puedas imaginar y que tú seguramente conoces de ti mismo, de ti misma. Entonces, si el Señor nos ha llamado a eso, lo primero que debemos hacer es ir a su palabra, es deleitarnos en su presencia, es deleitarnos en Él, es establecer como verdad la verdad de que Él está con nosotros y que el gozo de nuestra vida no depende de circunstancias ni de personas, sino del Señor. Por eso podemos tener un dominio propio al momento de enfrentar cualquier cosa porque tenemos la mirada en el Señor. Pero la verdad es que también debemos capacitarnos, debemos aprender de otras personas, ser humildes para reconocer que otras personas nos pueden enseñar muchas cosas importantes y que como seres humanos podemos aprender diferentes tácticas para controlar nuestras emociones. Yo tengo 16 tácticas que les voy a enseñar, pero les quiero agregar una que voy a poner en primer lugar. Y es que lo primero que debemos hacer ante cualquier situación difícil es ir en oración a hablar con el Señor. Es entregarle nuestras cargas al Señor. El Señor nos invita a encerrarnos en un cuarto y orar y pedirle lo que necesitamos. El Señor es la fuente de la sabiduría. El Señor es el que nos recuerda quiénes somos. El que nos recuerda, hey, acuérdate que yo a ti te he perdonado muchas veces. No tienes tú por qué no perdonar a esta persona. Y Él nos recuerda a través de su palabra, del Espíritu Santo, en oración, esas cosas que nosotros olvidamos. Así que el tip número 1, por excelencia, tiene que ser el hábito de ir a orar en un momento difícil. Yo les confieso que para mí es muy difícil orar cuando estoy enojada. O sea, yo siento que no puedo hablarle al Señor porque de hecho me da pena hablarle así, me da vergüenza, sé que el enojo digamos es permitido, pero lo que no está permitido es pecar contra los demás y usualmente uno enojado peca contra los demás, les habla mal o manejando en el tráfico cierra al otro o hace cosas indebidas con enojo, ¿no? O no habla con amor, que en últimas ya está de entrada muy mal. Entonces me da pena, no me nace, no quiero, y el Señor conoce mi corazón y sabe que yo lucho cuando estoy enojada, que no quiero orar, pero necesito siempre que el Señor sea mis brazos en un momento de debilidad emocional, así que sí o sí hay que ir al Señor en oración. Número 2, y voy a empezar aquí ya, bueno, llamémosle número 1, la otra era el tip universal, ir en oración. Número 2 es súper básica y todas las que les voy a decir son súper básicas para que las apliquemos, seguramente muy conocidas por ustedes, y es enfócate en tu respiración. Resulta que si le quitamos oxígeno a nuestro cerebro, pues vamos a priorizar necesidades básicas, ¿no? Mi necesidad básica es sobrevivir, si no respiro pues simplemente me defiendo como salvaje y bueno, el cerebro va a hacer lo básico, va a defenderse, va a pelear, etc. Pero si le regalas oxígeno, entonces vas a tener mayor capacidad de afrontar procesos complejos y aclarar tus pensamientos. Eso va acompañado de este número 2, que es contar hasta 10. La típica acción de contar hasta 10 es buenísima. Necesitas contar hasta 10 para que tu mente dé un paso al costado y pueda desarrollar una visión racional de la situación. En mi caso yo tengo que irme de la escena, ¿cierto? Pero no siempre me voy a poder ir. No puedo salir corriendo. A veces, digamos, con mi esposo le digo, necesito estar sola un momento, ¿sabes? Necesito soledad, necesito pensar. Y eso a mí me sirve mucho, respirar, contar hasta 10, pero aislarme, como dar un paso y salirme de la escena para pensar con cabeza fría. Yo lo necesito, o sea, casi que yo lo pido a gritos, pensar. Y contar hasta 10, pensémoslo por ejemplo en un ambiente laboral, va a servirnos muchísimo para saber qué responder. Número 3, paciencia. Ya sabemos, Laura, que hay que tener paciencia, yo ya sé, pero vas a tomarte el tiempo antes de responder. Vas a pensar bien qué vas a decir. Y eso a veces puede tomar hasta un día. Puede ser que le digas a la persona, mañana te respondo. Y eso hace que puedas hablarle con inteligencia, con razón y no con emociones. Entonces, paciencia y tomarse el tiempo antes de responder. De hecho, para eso sirve contar hasta 10 y respirar. Si haces todo el tiempo, te ahogas. O sea, es imposible. Cuenta hasta 10, respiras, piensas y hablas, ¿ok?
Número 4, controla tu lenguaje corporal. Porque si te empiezas a golpear todo, pierdes el control del lenguaje corporal. Le vas a estar diciendo a tu mente que pierda el control de sus emociones, ¿ya? Si te sientes de determinada forma y tu cuerpo reacciona diferente, por ejemplo, digamos que tú te sientes súper tranquila, ¿sabes? Distensionada, todo bien, pero tu cuerpo se tensiona, vas a preguntarte ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy reaccionando así? Tal vez alguien entró al lugar donde estabas y eso te estresó, o algo está pasando, te mantiene alerta, así que debes tener control y conciencia de tu lenguaje corporal. Si tú ya sabes que eres de las personas que tira los cajones y golpea todo, pues vas a tener que trabajar en quedarte quietica, quietico, amarrarte y no decirle a tu mente que todo se va a descontrolar. O sea, desde el lenguaje corporal vas a calmarte y vas a hacerte saber que todo está bien. Uno empieza, por ejemplo, a levantar la voz, a alzar la voz, y eso es un error que cometemos muchas personas. Empezamos a hablar un poco más fuerte, un poco más fuerte, un poco más fuerte, y debemos controlarnos, debemos utilizar estas técnicas que les estoy diciendo para no zafarnos o salirnos de control, para nada, ¿ok? Número 5, estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de tips para controlar nuestras emociones. Recuerden que estos son tips, pero la verdad es que nuestro corazón debe descansar en las verdades del Señor para nosotros, en ir a oración todo el tiempo y contarle al Señor nuestras luchas con el enojo, arrepentirnos porque es pecado herir a los demás a través de nuestras emociones o manipularlos. De alguna manera el enojo se convierte en manipulación cuando la otra persona no hace lo que uno quiere. Y debemos reconocer nuestro pecado delante del Señor y decirle: yo herí a esta persona porque estaba enojada, yo me puse por encima de esa persona cuando tú, Señor, me dices que yo debo considerar a los demás como más importantes. Y el arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de sentido. Entonces lo que les estoy dando son tips para momentos difíciles, pero no significa que estos tips vayan a ser lo que cura la enfermedad. Lo que cura la enfermedad es reconocer nuestro pecado, reconocer que tenemos muchas fallas, que le fallamos a Dios y le fallamos a otros, y cambiar de dirección. El Señor nos da la capacidad de arrepentirnos y cambiar de dirección. Tenemos luchas como seres humanos, obviamente. Tenemos muchísimas luchas. Vamos a luchar con el pecado toda nuestra vida porque estamos en este cuerpo terrenal. Pero estos son pañitos de agua tibia. Son tips que puedes tomar. Son tips que puedes aplicar. Pero el verdadero o la verdadera cura está en arrepentirte por ese enojo que te controla, reconocer que eso es un Dios para ti, reconocer que de repente quieres que los demás te vean como más importante, hay orgullo en tu corazón, y todo eso pues desafortunadamente es un pecado. ¿Por qué? Porque atenta contra Dios, atenta contra otras personas, atenta contra ti mismo, atenta contra aquello para lo cual el Señor nos creó, y eso pues se llama pecado, y hay orgullo en ti, hay orgullo en nuestros corazones, y lo único que te va a ayudar a salir de ahí es arrepentirte. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Esto que te estoy dando son solo tips, pero no son la cura, ¿ok? No son la cura, son unos muy buenos tips para controlarnos y ayudarnos en momentos difíciles, ¿ok? Entonces, número 5, vamos a desarrollar una lista de razón versus emoción. Eso es muy, muy chévere hacerlo porque vas a hacer entonces una lista con 2 columnas y en una pues vas a poner lo que tu cerebro racional debe hacer y en otra lo que tu corazón, tu cerebro emocional quisiera hacer, y lo vas a analizar a profundidad. Las dos tienen relevancia. Las emociones también tienen relevancia. De hecho, las emociones digamos que nos muestran algo que está bien o algo que está mal con cierta cosa, nos muestran además una forma de conocernos. Las emociones no deben ser castigadas como algo malo, simplemente no deben controlarnos ni controlar nuestras decisiones, pero las dos son importantes, las dos tienen relevancia, pero te van a dar una gran idea de lo que debes hacer cuando alcanzas a poner en una lista en 2 columnas emoción versus razón para tomar decisiones, ¿ok?
Número 6, dedica tiempo a la resolución de los problemas. Hay que hacerle frente a los problemas. Siéntate a pensar 15 minutos al día para apartarte y enfrentarte con un análisis sobrio, un análisis frío, cómo resolver determinado problema. A veces tenemos pendiente una conversación incómoda y tenemos que hacerlo. Tenemos que agilizar, al mal paso darle prisa, dice un dicho. Es importante que lo pienses y lo hagas y le des paso rápido a la resolución de los problemas. Número 7, es chistoso, pero sonríe. Por ejemplo, hay quienes recomiendan ir al espejo y sonreír. Y yo creo que uno se ve así como todo bobito sonriendo en el espejo y dice como yo porque estoy enojado, o sea, ya, voy a tomarme esto con calma. Si yo le muestro a mi mente que estoy sonriendo, es como que contradictorio al enojo que estoy sintiendo. Puede ser que se rompa el enojo y yo pueda gestionar mucho mejor. Pero además de eso, no solo es obligarte a sonreír como un loco frente al espejo, que funciona, sino relajarte un poco y hacer algo que te guste. Entonces de repente vas a ver una película de comedia, o vas a escuchar alguna canción, o vas a ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Algo que mejore tu estado de ánimo, analizar los colores a tu alrededor, algo que te ayude como a volver en sí. Número 8, buscar un tiempo para ejercitarte. Entonces ya sabes que el ejercicio libera una serie de químicos en tu cerebro que te ayudan a fortalecer tu mente, te ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces puedes caminar, vas a ir al gimnasio, vas a montar bicicleta. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debes cuidarlo como tal. Debes cuidar ese bien que el Señor te prestó durante un tiempo, alimentarlo bien, dormir bien, que es el punto número 9, dormir bien. Dormir las horas necesarias, no tomar café en la noche, todo lo que tengas que hacer para dormir mejor, porque, a ver, somos seres humanos y si bien podemos tener una excelente relación con el Señor y digamos ser maduros en la fe, llevar mucho tiempo trabajando en nuestro carácter, etcétera, somos humanos y si no dormimos, pues el Señor nos ha hecho perfectamente, digamos, completos como para que cada cosa en nuestro cuerpo tenga un fin, pero también un cuidado. Tenemos que cuidarnos porque el Señor decidió que fuéramos esta máquina perfecta, donde si no dormimos, pues no tenemos la energía suficiente para tener buen ánimo al día siguiente. Vamos a estar estresados, vamos a estar de mal genio y eso es así, eso no es espiritual, eso es físico, necesitas dormir bien. Número 10, por supuesto, habla con otras personas porque eso es retador. Vernos expuestos es retador. Preguntarle a los demás cómo nos ven es difícil a veces, pero necesitamos la perspectiva de los demás. Sobre todo, preguntar o pedir consejo cuando no sepamos qué hacer porque la emoción está nublando nuestras decisiones. Número 11, ya casi terminamos. Número 11, haz públicas tus metas. Entonces vas a compartir con tu pareja, con tus amigos, una meta que tengas. Les vas a decir a esas personas que no te dejen abandonar un proyecto, sobre todo en esos momentos en los que hay tormentas emocionales. Necesitas una persona firme que te diga, no vas a abandonar eso porque tú dijiste que lo ibas a terminar, dijiste que lo ibas a hacer y lo tienes que hacer. No me importa si hoy no quieres, lo vas a hacer, lo tienes que hacer. Número 12. Busca qué puedes aprender en todo momento. Todo el tiempo tenemos algo para aprender. Todo el tiempo tenemos algo para reconocer que estamos haciendo mal. Todo el tiempo tenemos una oportunidad de mejorar como seres humanos, como personas que buscan crecimiento. No seamos como esos abuelitos sábelo todo, que es como que, ay, mijito, yo ya sé eso porque es que usted no sabe. Y entonces ya nada se les puede enseñar porque ya ellos lo saben todo. No hay nada más horrible que una persona que crea que lo sabe todo. Entonces cada situación debe ayudarte a aprender, por favor. Esto que estás viviendo en este momento debe ser algo para aprender. Así que lo vas a tener que anotar y lo vas a tener que aplicar. Número 13, mantén una charla contigo mismo que sea positiva. Ahora, yo no creo en esto de mentalízate, piensa bien. No.
Yo lo que creo es que el Señor nos da un corazón nuevo y lo hace. No lo creo yo, lo dice la Biblia, lo demuestra cada cristiano en sus frutos, en los frutos de su carácter, en los frutos de sus obras. Entonces, no es que nos mentalicemos y empecemos a hablarnos bien, eres linda, eres valiente, eres capaz, sino que sabemos que el Señor nos hizo valientes, sabemos que nos hizo capaces. Es una verdad, no es una mentalización, no es de encender la vela, es de reconocer que somos obra del Señor y que cada cosa que hacemos la debemos hacer para su gloria. Y que el Señor nos ha llamado, dice en su palabra, porque yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. El Señor no quiere que vivamos asustados, sino confiados en Él. El Señor quiere que lo conozcamos, que nos acerquemos, que le hablemos a otras personas acerca de Él. Entonces no es eres capaz, eres buena, no es una como autoadulación, sino más bien una capacidad que nos da Dios de reconocer que nos equivocamos, de reconocer que hacemos cosas malas, cambiar, pedirle a Él que nos ayude, pero eso mismo nos va a dar esa actitud positiva de la que hablan aquellos que dicen, mentalízate, repítetelo en el espejo, dítelo, ¿cómo se dice eso? Díselo, si fuera, bueno, en fin, digámosle, eso es como, di todo el tiempo hacia ti que eres bueno, ¿no? Como que repítetelo, usemos esa frase, repítetelo todo el tiempo. Yo soy bueno, no, tampoco, o sea, es un poquito como también, es raro, pero sí saber que soy hija de Dios y que yo puedo hacer eso, saber que soy hija de Dios y que Dios va conmigo y por eso lo voy a poder lograr, saber que soy hija de Dios y que Él es mi fortaleza y por eso estoy confiada. Y estoy confiada por el Señor, como dice también en su palabra. Si alguien se va a jactar, que se jacte del Señor, que se jacte de lo que el Señor ha hecho, no de lo que Él mismo puede, es capaz, etc. No, que diga, es que yo estoy con Dios y si yo estoy con Dios, todo va a estar bien. Es una verdad que nos hace sentir confiados y no como mentalizados como robots, tú puedes, no. Necesitas una verdad de donde agarrarte, necesitas una verdad de peso, una verdad real, que te ayude a ser más confiado, que te ayude a tener dominio propio, que te ayude a mantenerte alegre, porque nuestra alegría viene del Señor. Entonces vamos a tener una vocecita interna que va a ser lo que leemos en la palabra, de lo que nos alimentamos. Aquello de lo que nos alimentamos es lo que realmente pues nos va a hablar todo el tiempo. Número 14, nos vamos a enfocar en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos controlar. Entonces, hay cosas que están pasando y uno se altera. Uno es como que no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a solucionar? Y son cosas que de pronto yo no puedo controlar. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que sí podemos hacer. Supongamos que es una deuda. Bueno, yo no puedo conseguir los 50 millones de pesos ya, pero yo voy a hacer un plan, voy a aumentar mis ingresos, voy a dar clases de tal cosa, voy a ahorrar tanto mensual, voy a invertir aquí para duplicar mis ganancias, voy a hacer un acuerdo con el banco, voy a vender estas cosas que ya no estoy usando. O sea, enfócate en lo que sí puedes hacer y no en lo que no está dentro de tu alcance. Si te enfocas así, vas a poder solucionar las cosas sin necesidad como de enrollarte, enredarte en la emoción de no poder. Y número 15, visualiza tu autogestión. Visualízate en cómo vas a terminar algo, cómo lo vas a lograr. Vuelvo y repito, no es un tema de estas personas que dicen como, recuérdenme esta palabra que es como que determínalo, decrétalo, alguna cosa así, como que obsérvalo en tu mente, algo así, y verás qué sucede. No, yo no diría eso jamás. Me parece, con todo respeto, me parece chistosísimo el tema de pensar que si yo le hago fuerza a mi mente lo voy a lograr. No, tú tienes que accionar, tienes que hacer un plan, eso no te va a llegar mágicamente.
por supuesto que Dios nos va a dar bendiciones que incluso no le hemos pedido o que no nos merecemos. Pero sentarme al lado de una vela a mentalizarme a que esto me va a pasar, me va a pasar, me va a pasar, pues no solo es ilógico, físicamente hablando, sino que además es incentivar la pereza al 100% y la falta de ganas de hacer las cosas. Entonces lo que necesitas es un plan de acción y visualizar cómo lo voy a lograr. Entonces yo quiero ir a tal ciudad, a tal país. Bueno, listo. Yo me visualizo, puedo incluso dejar un recorte en un cuadro de sueños y decir, listo. No lo estoy, se me olvida la palabra. No lo estoy decretando, no lo estoy, bueno, ahorita me acuerdo. Pero lo estoy poniendo ahí, ¿cierto? Y digo, listo, ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Y para qué lo pongo ahí? Para recordármelo, para no abandonar mis propios sueños, para que el día a día no me opaque lo que yo quiero. Está bien, pero no para decirle al universo que así va a ser. Necesitas un plan de acción, necesitas orden, necesitas accionar, necesitas trabajar, necesitas ponerle un paso a paso. Entonces, vale, vas a visualizar a dónde quieres llegar con esto. Resulta que yo quiero ser mejor persona. Bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Resulta que yo quiero leer la Biblia todos los días. Bueno, ¿qué plan de acción voy a hacer? No es que si yo lo pongo ahí, entonces el universo me va a poner la Biblia al frente y no. A eso me refiero. ¿Listo? Entonces, espero que estos 15, 16 tips te ayuden muchísimo y soy reiterativa en esto y es, solo el Señor cambia nuestros corazones. Solo acercarnos confiadamente a Él a través de Jesucristo es lo que transforma nuestro corazón en uno nuevo. Ni siquiera es un cambio, es que Él nos cambia el corazón. Es que el Señor pone nuevos deseos en nosotros. No somos los que éramos antes. Y si bien el Señor también nos ha salvado, nos ha rescatado de esa antigua manera de vivir, tenemos un camino por delante de crecimiento, tenemos un camino por delante de santificación, de mejorar nuestras relaciones con los demás. Así que está súper bueno buscar herramientas, pero la principal herramienta es conocer la palabra del Señor, porque así lo conocemos a Él, y saber que podemos acercarnos confiadamente, saber que solo Él nos da la fuerza para cambiar, saber que solo de Él viene el arrepentimiento que podemos sentir para una vida nueva, para relaciones nuevas, y que Él es los primeros brazos a los que debemos ir en momentos donde nuestras emociones nos están arrastrando. Lean los salmos, en los salmos está el salmista diciendo momentos en los que vivió terror, miedo, soledad, depresión, sentido de abandono de parte de Dios, y él siempre vuelve a Dios y dice, Señor, pero yo sé que tú estás conmigo y yo me recuerdo que tú eres Dios y que todo está bien. Solo Dios nos puede dar esa tranquilidad para que nuestras emociones se mantengan sanas, emociones sanas de alegría, de gozo, emociones de plenitud, emociones de tranquilidad, de confianza, aun cuando como personas tambaleemos, nuestro pie no resbalará porque Él es nuestra roca fuerte. Nos vemos en un próximo episodio. Compartan este podcast. Chao. Almas libres. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.